En un rincón olvidado del cosmos, donde las constelaciones se entrelazan, se congregan almas en busca de respuestas, los despertares portadores de esperanza. Sus dones, como luciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrir la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Gabriel, el ser de mirada sabia, susurra secretos ancestrales al viento, pero ahora se del centro del escenario, habla desde la magia del amor, invitando a los nuevos a su propio encuentro. Naim, la trovadora de melodías etéreas, deja que sus versos fluyan como arroyos, pero hoy aplaude desde el reino de los Devas, mientras los aprendices despiertan sus anhelos. David, el alquimista de sueños y almas, deja atrás su entorno vikingo y guerrero de luz entre las sombras. Es tiempo de que otros mezclen su esencia y alcance su alma universal y creen su propia alquimia en el sendero. Los padrinos, sombras amables y sabias, han cruzado ya el umbral de la luz interna. Ahora guían con ternura a los recién llegados, les muestran el mapa de estrellas que gobierna. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrir la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, 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 tú eres poder. Cuentan que una vez un hombre salió decidido a encontrar la felicidad. Caminaba por montañas, cruzó ríos, desiertos, buscando un maestro que le revelara el secreto. Encontró sabios que le dijeron que la felicidad estaba en el amor del otro. Y así lo hizo, la buscó, pero seguía lejana hacia él. Otros le dijeron que estaba en la riqueza, así que trabajó sin descanso, tuvo muchas posesiones materiales, pero seguía sin encontrarla. Otros que estaba en la fama y habló hasta quedarse sin voz. Pasaron los años y los años y el hombre, cansado, se sentó bajo un árbol, solo. Por primera vez no buscó nada, soltó absolutamente todo. Cerró los ojos, inhaló y exhaló. Respiró. Se dedicó sencillamente a dejar que todo en este plano lo afectara. Sintió el sol sobre su rostro, el viento rozaba su piel. Y en un instante el silencio le habló. Yo siempre estuve aquí, dentro de ti, pero estabas tan ocupado buscándome afuera que olvidaste sentirme adentro. El hombre por primera vez sonrió y lo entendió. La felicidad no era un lugar, no era una persona, no era una meta, era simplemente ser, recordar ser, vivir y dejar vivir, amar sin esperar, reír sin razón y aceptar que cada alma danza su propia melodía en su propio tiempo, cada quien con su cuento. Desde ahí, el hombre dejó de buscar y empezó a vivir.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Eres Poder. Saluda a todos los estudiantes que nos acompañan, a los madrinos, a las madrinas y a los padrinos. Gadriel, Naem, buenas noches. Buenas noches, señor David. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, igual a todos los padrinos, a todas las personas que están aquí, de verdad que son todos bienvenidos. Muchas gracias por participar en este su programa. Damos también la bienvenida a las personas nuevas que están, que llevan poquito tiempo, ingresaron en esta semana. Esperamos que este programa sea de su total agrado. Mm, estamos en la temática de lo que es la muerte y lo que son los desencarnados. Entonces, hemos venido trabajando ya algunos programas y, y bueno, hoy tenemos ya prácticamente un cierre muy especial, muy espectacular, que nos está, que nos va a trabajar y nos va a brindar hoy Paulita Fonseca, una mujer extraordinaria que la conozco personalmente. Ha estado en todos los programas de Eres Poder, en los 8 programas anteriores y con este en el 9, donde su experiencia como una persona altamente sensible, su experiencia como trabajadora de la luz, su experiencia como esa gran difusora de la información del cosmos, la información del más allá, y sobre todo su experiencia, todo su trabajo, la verdad que ha sido muy, muy especial para ayudar a los seres vivos y a los que han partido. Paulita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Wilson. Buenas noches a todos. Todo muy bien, gracias a Dios, y feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en este maravilloso espacio. Es un espacio de aprendizaje, de unión, de demasiada luz, y eso me hace cada vez que comparto con ustedes más feliz y más llena de esa gratitud, pues por los dones que Dios nos entrega y los que ponemos al servicio. Ok. Paulita, una pregunta de entrada. ¿Qué va a sonar ¿Tú quién eres? Cuéntamelo. ¿Quién eres tú? O sea, yo ya dije algo, pero de pronto se me quedó las 5 octavas partes, todo el resto de contar. ¿Quién soy yo? Yo soy Mm, un ser humano, un ser de luz, una mujer que guía a las personas, a cualquier ser humano, en el momento de la muerte, en el momento de la liberación del alma, en el momento de la partida, en el momento de ese cierre que decimos final, pero no es el final, es el principio. Soy madre, soy esposa, soy amiga, soy hija. Tengo muchas facetas, pero mi mayor rol en este momento es la tanatología y el acompañamiento a todo aquel ser humano que lo requiere. qué tan bonito, sí. Eh, Antes de arrancar, para la palabra Carito, ¿qué es tanatología? Porque seguramente muchas personas hasta hoy conocen esa palabra. Sí, la tanatología es la disciplina o el tratado que ayuda a llevar a las personas de la manita para tener un buen morir. La tanatología también acompaña todos los procesos del duelo, pero lo principal es acompañar a esa personita en el último momento, en la última etapa de vida, desde la paz, desde la tranquilidad, desde la calma. Yo la manejo muy espiritualmente. Obviamente es la trascendencia del alma para salir del cuerpo, pero cuando hay esa conexión espiritual, se lleva de la manita sin tanto dolor, sin tanto apego. Entonces es un trabajo muy lindo, no solo con el paciente, con la persona terminal, sino también con sus seres queridos, con los seres más cercanos. Entonces la tanatología es ese acompañamiento tanto de la persona que requiere la partida como de los seres que lo están acompañando. Bueno, mi Pau, feliz de tenerte aquí siempre.
con tanta Tan lindo. sabiduría y desde este don Gracias. maravilloso que tienen. Y para entender un poco en sí ese servicio de tanatología, háblanos por favor cómo se trata desde la parte del paciente que está ya a punto de trascender y también desde la parte de la familia. Sí, cuando se trabaja directamente con el paciente, es llevarlo a ese estado de tranquilidad, a ese estado de paz, de calma. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en ese estado de tranquilidad, el alma se libera de una manera más fácil. Es más fácil que soltemos este cuerpo, esta parte terrenal. Entonces ese acompañamiento es, ¿qué quieres dejar atrás? Que si te faltó algo por perdonar, es el momento de hacerlo. Si te faltó algo por agradecer, es el momento de hacerlo. Si te faltó decir algo, es el momento de hacerlo, porque ahí vamos empacando las maletas. Ahí es cuando surge el síndrome de la maleta. ¿Cuál es el síndrome de la maleta? Que el ser humano siempre mete entre la maleta cosas y cosas y cosas, pensamientos y demás, y eso nos carga. Entonces hago un trabajo especial para empezar a desocupar esa maleta. ¿Qué requieres para llevar al otro lado cuando es un viaje ligero? Cuando es un viaje del alma, cuando es un viaje que no necesitas llevar nada, sino solamente llevarte lo que tienes en tu corazón y el paso va a ser más rápido. Ahí no necesitamos ni migración, ni control de aduanas, nada. El equipaje ligero. Eso con el paciente. Y con su familia, con sus acompañantes, pues se trabaja también paralelamente. ¿Por qué? Porque a muchas personas les cuesta soltar ese ser querido. Y desde ese apego, entonces no permitimos que la persona suelte, que la persona también trascienda en paz. Entonces es un acompañamiento que se hace en paralelo de acuerdo a la necesidad de cada uno. Lo que yo he trabajado, pues en un 99% son los apegos. El apego es que no te vayas, me vas a hacer falta. Y de una u otra manera retenemos. Y pues eso no es sano para ninguna de las dos partes. Obviamente si se causa dolor, obviamente si se siente fuerte esa ausencia, pero desde ese conocimiento y el acompañamiento de la tanatología lo hacemos de una manera más liviana, que sea más llevadera. Bueno, Paolita, entonces hablamos que se trabaja con el paciente, ¿cierto? Vamos a enfocarnos Sí, en primera medida hacia el paciente y es la persona que ya está de pronto, o en qué caso se empieza a trabajar la tanatología en el paciente, ¿sí? Y sí. qué pasa cuando el paciente de pronto ya no tiene esa conciencia, o sea, no puede hablar o su cuerpo ya no funciona, no tiene una funcionalidad. ¿Se puede trabajar la tanatología? Sí, sí se puede. Bueno, en estos casos no importa la edad del paciente ni la condición en que se encuentre, pero siempre solicitan el servicio cuando ya están en esa etapa terminal, cuando ya están en ese cuidado paliativo, ya cuando pues vemos también que la persona está en muy avanzada edad y uno dice, bueno, ¿en qué momento se nos va? Entonces ahí empieza un acompañamiento previo. No importa si la persona está consciente o inconsciente, porque es desde ese acompañamiento personalmente también lo manejo de una manera energética, porque pues no necesariamente tengo que estar al lado del paciente. Entonces también se hace ese trabajo energético y se puede acompañar a ese paciente que no está consciente a través de sus seres queridos. Como todos los seres humanos somos energía y dispersamos esa energía, entonces también se puede hacer ese acompañamiento desde esa sensibilidad, desde ese contacto amoroso, ya sea en una palabra, uno guía a los seres queridos y les dice, haz este proceso, puedes hacer este pasito, pueden hablarles así, ustedes crean que ellos no escuchan, ellos sí están escuchando. Ustedes toquen porque uno piensa que no están sintiendo, pero sí están sintiendo porque pues todavía hay vida. Entonces es un trabajo muy lindo que en este aspecto no tiene limitaciones. Paulita, siguiendo la pregunta de Carito, cuando la persona está mm, ya que no es consciente, yo tengo dos preguntas. Uno, exactamente antes de trascender, tú puedes conectarte con la persona directamente en el campo astral y poder hablar con ellos.
Sí me ha sucedido. ¿Sí? Sí me ha sucedido porque hago una conexión, hago como mi propio ritual, hago esa conexión impecable con ese ser que está del otro lado y que necesita pues un servicio, una asistencia, un apoyo, un acompañamiento. Entonces, sí me ha sucedido que conecto en ese campo con la persona y empiezo a tener esa sensibilidad. Entonces, puedo empezar a sentir como esa angustia, ese malestar, esas ganas de llorar, esa fuerza que lo retiene, o incluso llego a percibir qué es lo que está sintiendo la persona que no lo deja trascender. Y pues es una mezcla de emociones, que yo sé lo que me pertenece a mí como Paola y lo que le pertenece al paciente en ese momento. Pero Entonces es tú, como lograr entrar a ese campo. pero tú le hablas a ese ser Sí, del otro plano y ese ser en el otro plano también te habla o solamente se manifiesta a través de las emociones. a mí se me manifiesta a través de las emociones. Ok, Y muchas veces siento susurros y estos susurros traen como palabras claves, pero yo sé ok, que eso viene de la otra persona. ok, ¿Por qué? Porque mira que cuando yo comienzo el día siempre lo comienzo escaneando mi cuerpo. Entonces es un escáner y yo empiezo el día pues agradeciendo y ya estando en disposición para prestar un servicio. Entonces ya cuando me pongo en disposición empiezo mi escaneo corporal, mi escaneo emocional y ya sé cómo me levanto yo que me pertenece. Y en el momento que entro en la conexión con esa persona que está pues pidiendo un servicio, empiezo a tener sensaciones que yo sé que no son mías. Entonces en el momento que corto ese espacio, desaparecen y eso me confirma que es de la persona que está del otro lado. ok. Y vamos ahora al momento exacto en que la persona se le corta su hilo de vida y decía algo, en ese momento, en ese instante trascendió. Tú has estado ahí presente en ese momento, puedes ver a nivel energético, puedes ver a nivel, puedes sentir a nivel energético Sí, cómo es un choque, es un salto de energía, es un frío, cómo es ese momento exacto, o sea, es curiosidad humana. ¿Sí? es muy fuerte y también depende del campo de la otra persona. He acompañado a personas así presencialmente, personas en línea, en el momento exacto de su trascendencia. He acompañado a personas que solo por conexión energética, yo estando aquí en mi casa y las personas en Colombia o en otro país, entonces he acompañado en diferentes procesos y de diferentes maneras. Entonces, cada sensación es distinta y cada experiencia es diferente. Pero si voy a hablar de esa trascendencia y de ese cuerpo, de ese campo, se siente mucho, mucho, mucho frío. Yo siento en el momento que la persona va a partir es porque siento un frío interno y es como si mis huesos estuvieran en un refrigerador, como si estuvieran en un congelador y empiezo a sentir ese frío que me inunda de abajo hacia arriba. Entonces, cuando yo empiezo a sentir ese frío, a través del frío es como si yo empezar a sentir en qué momento va a partir la persona. Entonces es un frío intenso y puedo durar así por horas, por horas. He visto en el momento que las almas salen del cuerpo, como cuando hay ese desprendimiento. He visto Eso, cuando salen y se quedan ahí como en ese acompañamiento de sus seres queridos, de su entorno, visualizando todo. Entonces cada experiencia es diferente, todas son distintas. ok. Y en ese momento, o sea, hay un paso que tú lo ayudas a esa persona a ser consciente de que trascendió y decirle, venga, ve a la luz, camine, te llevo hasta cierto punto, yo Sí, te hasta cierto acompaño. punto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Eso es inmediatamente? ¿Eso es unas horas o Sí, unos días después? ¿Cómo es ese procesito? Y esto es en astral, tu sensación física, en fin, cuéntenos todo ese momento, porque es único bueno, el proceso de ahorita vida. en mi vida han ocurrido cambios a través de estas experiencias, porque he tenido experiencias y la primera que fue la que me dio la apertura y me marcó mucho, yo me fui con esta persona y me fui hasta el otro lado de una forma energética, sí, mi alma también salió del cuerpo y fue una sensación
magnífica, increíble, y es como piérdele el miedo a todo, que ya tú sabes qué es lo que viene después. En ese proceso que yo acompañé a una gran amiga y siempre lo he compartido con ustedes, fue un desprendimiento muy doloroso, obviamente, porque pues era un ser allegado, un ser muy querido, un ser muy especial. Entonces digo, wow, eso es fuerte, es doloroso, y ese desapego, ese desprendimiento es ese quemón que te digo, ese frío que es súper, súper fuerte, que es tan frío que es un quemón, tal cual, como cuando tú te quemas y sientes eso, es ese desprendimiento. Entonces, a través de ese momento, que ya han pasado 11 años desde esa primera vez, esto ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque yo me iba y yo me iba con el paciente. Yo iba y lo acompañaba hasta cierto lugar sin medir mis propias consecuencias. Pero ahorita que voy entendiendo más la vida, que voy yendo a profundidad, que he tenido más experiencias, ya puedo decir, puedo acompañarlos sin necesidad de irme con ellos. Entonces es como si yo fuera ese puente. Antes era el canal y como canal me iba con ellos. Ahora simplemente está el puente y yo soy el puente que los acompaña y les digo hasta aquí. Entonces, el proceso que estoy manejando ahorita es simplemente los ayudo a morir, los ayudo a cerrar sus ojitos y estar en paz y decir, pasen tranquilos, que del otro lado ya el camino está despejado. Pero, Muchas veces. qué es eso que tú dices que es hasta aquí? ¿Es que ahí hay una puerta, hay ángeles, hay No, energía que no te deja pasar o te dicen no? no, ¿Cómo yo es? pongo los límites. Ah, ok. Yo como acompañante, yo pongo mis propios límites, porque si no los pongo, pues me sigo yendo con ellos. Ujú. Entonces es también de acuerdo a la creencia de cada persona. La persona que cree en los ángeles, obviamente del otro lado del velo va a haber ángeles. La persona que cree en la Virgen, del otro lado va a haber la Virgen. La persona que cree en, no importa la creencia que tenga, es lo que los está esperando del otro lado. La mayoría de veces los están esperando son sus seres queridos, sus seres más allegados. Siempre pues están sus guías espirituales, siempre está alguien del otro lado dándoles la apertura y la bienvenida. Entonces, cuando yo digo que yo ya soy ese puente, yo simplemente les abro la puerta, les abro ese gran portal, les abro ese camino para decir, pasa que el camino está despejado. Porque pues me di cuenta que sí, ese acompañamiento es hermoso, es espectacular estar del otro lado y ver esa realidad, eso es algo invaluable. Pero yo dije, no, lo tengo que hacer del otro lado porque pues me estaba cargando yo. Y, pues si quiero ayudar a más personas necesito estar bien conmigo misma, necesito estar fortificada, necesito estar bien para que ellos también puedan estar bien. Entonces es de acuerdo a la creencia de cada uno con lo que se va a encontrar en ese primer paso, en ese primer momento. Igual, después de eso se hace un acompañamiento de 3, 5 días, dependiendo, porque muchas veces el alma no pasa inmediato. Hay almitas que se quedan por 2, 3 días en ese acompañamiento y luego sí trascienden. Entonces yo me he dado cuenta y les invito a que hagan una prueba. Como el alma sabe en qué momento va a trascender, el alma se empieza a preparar con un año de anticipación. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, yo tengo un cálculo, yo manejo mucho también la numerología, hago numeroscopios para mirar ese principio y ese final de la vida. Entonces yo me guío mucho con la fecha de nacimiento y ustedes lo pueden comparar con casos que tengan cercanos. Es cuando una persona cumple años, esas muertes físicas se dan entre los 3 meses antes del cumpleaños o los 3 meses siguientes. Compruébenlo. Hay unos, en mi caso, un 90% de esas fechas están muy cercanas a su fecha de cumpleaños. Vuelvo y les repito, ya sean 3 meses antes o 3 meses después. Es muy Sí. rara la que se da como en ese tiempo extendido. Entonces eso a mí también me da una pauta para acompañar de una manera diferente, más que al paciente, a la familia,
para irla preparando. Entonces, hay muchas formas de poder ayudar, de decir, bueno, ya falta poco tiempo, te queda poco tiempo, vamos a empacar la maleta, vamos a alivianar la maleta, vamos a abrir el camino. Obviamente previamente se pregunta cuáles son tus creencias, cuál es tu cultura, qué piensas, porque muchas personas todavía no están preparadas para estos temas. Hay muchas personas que aún no saben qué es la tanatología y el acompañamiento como tal. Voy a hablarlo aquí, yo vivo en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos muy pocas personas han escuchado de esa palabra tanatología. Pero cuando uno les dice, mira, es la disciplina o la ciencia que ayuda al morir todos, ¡ah! Si todos nos vamos a morir. Pero hay personas que todavía le tienen miedo al tema, a la palabra muerte, a esa trascendencia. Entonces es algo que no es solo el acompañamiento físico, sino también el acompañamiento de, ven te explico para que pierdas el miedo, ven te ayudo a que entiendas de una manera diferente, ven que esto no es otra cosa que no sea inexplicable o que sea de otro mundo, ¿no? Todos estamos aquí, todos vamos a morir tarde o temprano. Entonces es llevar a las personas de la manita para que tengan una comprensión diferente. Bueno, Paulita, ¿te han pasado de pronto casos donde haces ese trabajo con el paciente, pero llega en el momento y no se quiere ir, o sea, se apega y no se quiere ir? Y la otra pregunta que va conectada a esa es, ¿cómo sabes que se van? O sea, que pasan y no se quedan acá. Sí, Carito, sí me ha pasado como unas 2 vecesitas que la persona como que va y vuelve, va y vuelve. Es como que ya está en sus últimos momentos y se aferra tanto a su cuerpo, se aferra tanto a la vida, que como que vuelve a respirar o como que vuelve como ese sollozo o vuelve el parpadeo. Entonces es acompañar a la familia, porque la familia es la que retiene muchas veces. En un 99.99% la que retiene es la misma familia. Entonces ahí ya toca hacer un proceso de acompañamiento más con la familia que con el mismo paciente. Yo tengo la posibilidad, y es un don que agradezco a Dios por ese regalo maravilloso, de que puedo ver las almas cuando salen del cuerpo, puedo ver esa energía. Entonces yo sé cuando la persona sale, cuando la persona está en su ámbito, cuando la persona como que sale y entra, porque me ha pasado. Acompañé a un señor en ese proceso y el señor salió, miró, volvió y se regresó. Como, pues sí, ya me estaba preparando para eso, pero ¿cómo voy a dejar mi cuerpo? Y muchas veces no es dejar su cuerpo, sino dejar a sus seres queridos. Entonces, casi siempre ese acompañamiento posterior es de 3 días, que es lo que decimos que son las 72 horas que se deben respetar para que el alma termine de trascender. Pero ese termine de trascender es despegarse. Por eso es diferente cuando se hace un funeral en tierra que cuando se hace un funeral crematorio. ¿Por qué? Porque cuando se hace el funeral crematorio, el alma no encuentra cuerpo. Ya el cuerpo son cenizas. Entonces esa trascendencia va a ser mucho más rápida. Diferente a que si está en cuerpo, el alma va a ver un cuerpo y va a saber dónde está su cuerpo, va a querer inconscientemente regresar allí. Entonces, desde mi experiencia, yo les aconsejo, obviamente, de acuerdo a sus creencias y a lo que tengan en su sentir, que la cremación es maravillosa. Porque pues por eso dicen, en polvo eres, en polvo te has de convertir. Y ese Pero polvo es esa semilla. ahorita hablamos de Sí. ese tema de la cremación. Ujú. Bueno, Es eso. Paulita, entonces hay un acompañamiento de 3 días, ¿sí? Pero Sí. de pronto has sentido que siguen en contacto contigo para mostrarte qué hay al otro lado, dónde está, porque es que eso es lo que a veces las familias también preguntan mucho, ¿no? Si está descansando en paz, si está en un lugar bonito, si estos seres que ya trascendieron siguen comunicándose contigo o ya cortas esa comunicación. Algunas veces sí, algunas veces no. En un principio sí lo hacía y me quedaba en un acompañamiento completo hasta que la familia quedaba en completa paz. Pero entonces es algo es hermoso de mi parte, pero es desgastante,
¿Por qué? Porque las familias hacen muchas preguntas y son demasiadas. Entonces uno desde el amor, obviamente desde el conocimiento, les comparte las respuestas y es ¿por qué, por qué, por qué? Y a esa pregunta te sacan otras tres y a esas otras tres. Entonces es pesado para uno y pues no dejan trascender en paz y en tranquilidad ese ser amado. Entonces yo poquito a poco he venido cortando eso, lo he venido cortando, lo he venido cortando. ¿Cómo lo he cortado? Pues amorosamente les digo, hay un acompañamiento, el proceso es este, yo les puedo decir en el momento que se van a dónde llegan y con quién están y ahí lo corto. Y es muy cierto Entonces lo que eso le da un dices. vuelquito. Claro, y es muy cierto lo que dices tú, es desgastante y ya se vuelve una consulta diaria de, por ejemplo, pregúntale qué debo hacer con X situación, pregúntale eso, ahí es Sí, definitiva. Y creo también, me corregirás, que también se abre campo para que de pronto sean otras energías las que empiecen a comunicar. claro, eso sí me ha sucedido y por eso es que también he puesto un pare a, pues más que un pare, no, es como darle un vuelco amoroso a mi labor, a mi servicio. Porque hubo un momento que sí, un señor murió de un infarto. Obviamente esto fue un impacto grande para su familia, especialmente para su esposa. A mí me contactan inmediatamente para hacer ese acompañamiento, para mostrarle a esta persona que ya no estaba en este plano porque él seguía haciéndose sensible. O sea, él prendía y apagaba luces, movía las sillas, botaba el vaso del agua, o sea, fue fuerte. Yo hago ese acompañamiento y una vez entro en contacto con el Señor me visitaba todos los días. Pero al principio el Señor estaba bravo. Entonces yo sé cuando las personas, las almitas están disgustadas, están como en ese choque que no entendemos y si entendemos no queremos. Entonces imagínate la energía que estoy manejando aquí con su ser querido, más la que está aquí presente, cada uno queriendo tener una respuesta. Y de la nada el Señor me llegaba. Entonces yo dije, no, tengo que aprender amorosamente a poner límites a ellos también. Entonces hay límites aquí en la tierra y hay límites allá en el cielo. Paulita, con el tema que estabas tocando ahorita sobre sobre la cremación, hay unas culturas que hablan de que pues todos tenemos cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo ánico, lo que fuera. Y Sí, ese desprendimiento inicial del cuerpo etérico es recomendable esperar 3 días para hacer la cremación. Cuando es que la persona se pone en tierra, pues no hay problema porque hay un proceso natural de desprendimiento de descomposición. todas las energías y tal cosa. Pero cuando es cremación, vuelvo y digo, es recomendable dejar 3 días. Desde tu experiencia, si ha habido cremación antes de los 3 días o a los 3 días, ¿cuál ha sido la experiencia que tú has Ya. visto con relación al alma? Desde el punto de vista alma, ¿qué le pasa cuando se hace antes de 3 días? Es que mira, nomás el fuego, ya sabemos que el fuego es transmutador, Mm. ya sabemos que el fuego es sanador. Entonces, para mí el fuego es algo maravilloso. Conocí, sí, el caso de una abuelita que, por decir, ella murió un lunes a las 9 de la noche, el martes la llevaron al servicio fúnebre y al mediodía ya estaba cremada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? No pasaron ni 12 horas para ya la cremación. Obviamente su familia lleva la urna con las cenizas a una iglesia católica a que le haga las exequias, a un servicio, y el padre estaba furioso. Pero ¿cómo? Hay que traerlo en cuerpo presente, luego de la ceremonia si es que se hace la cremación. Y bueno, el padre les dio un sermón y yo decía, pero no es necesario llegar como a esta discusión porque pues digo, la familia está en su dolor extremo, la familia está pasando por un momento de tristeza y que les den un sermón de estos que en lugar de aliviar empeora, pues imagínate cómo quedan ambas partes. Ahora desde mi experiencia, esta abuelita quedó rondando por toda la semana en su casa. Hay personas que pues todavía hacen el novenario. Y en ese novenario la abuelita se presentaba todas las noches,
Entonces es como también reclamando. Por eso es importante que antes de hacer ese cierre físico, tener una conversación previa con el paciente. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo fuera ese final? ¿Quieres cremación? ¿Quieres entierro? ¿Quieres una ceremonia católica? ¿Quieres una ceremonia íntima? ¿Qué quieres? Porque así el alma también se va preparando. Entonces es como hacer una encuesta previa a ese momento, que eso también lo hago yo, porque pues desde esta experiencia con esta abuelita que fue fuerte, tanto para sus seres queridos, yo estaba presente ahí y me consta la situación y después sentir como la intranquilidad de la abuelita, pues es duro. Ahorita, mm, ¿en qué momento, dos preguntas en esta. ¿En qué momento tomaste tú la decisión de decir tanatología? Quiero hacerlo, quiero un llamado que tú tuviste para eso. Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más satisfactoria para ti que la recuerdas, que diga, wow, la recuerdo siempre, incluso la más triste, la más frustrante, por ponerle un nombre? Ponerle un nombre, mira. Desde pequeñita, pues he tenido contacto con la muerte. ¿Por qué? Porque pues se me presentaban los seres desencarnados. Ujú. Entonces tenía esas conversaciones, ahí sí, esas conversaciones cercanas, esas conversaciones íntimas. Y pues obviamente yo asumía que eran personas reales, que eran personas de carne y hueso, hasta que un día me di cuenta que eran energía, que eran almas. Pero ya en ese proceso como que también uno le va perdiendo el miedo. Entonces ya cuando me di cuenta que tenía este don, dije, bueno, hay vida después de la muerte, porque para que se sigan presentando es porque hay vida. Entonces empecé a leer y me encanta leer temas sobre la muerte, sobre la vida en el más allá, qué pasa después de la muerte y todos esos temas, estando pequeña. También estando muy jovencita estudié a Brian Weiss, que son las reencarnaciones. Y todo eso me llevó a entender más lo que me pasaba y entender más lo que le pasaba a esas almitas que de una u otra manera me buscaban. Entonces yo le dije a Dios, porque yo tengo mis conversaciones con Dios, que me mostrara el camino, que igual yo estaba dispuesta al servicio que Él me tuviera desde mis dones y desde mis propios talentos. Y voy por la vida y pues a mí me gusta desde mi curiosidad experimentar en carne propia esas otras sesiones, esas otras terapias. Obviamente yo voy a los seminarios con Brian Weiss y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas de mi propia vida. Entonces yo digo, wow, esto es maravilloso, esto es mágico. Y pues como que le digo a Dios, ponme de frente la situación que deba vivir para mejorar o para aprender o para ayudar. Y entonces así va sucediendo. Veo la muerte de una manera diferente. Siempre la he visto, la he sentido, la expreso como cualquier otro tema. Igual el tema de la muerte aquí en mi casa es como decir que vamos a cenar hoy, porque pues es algo natural y normal que todos vamos a vivir. Y cuando tengo una amiga muy, muy especial que entra en el proceso de su cáncer, de su quimioterapia, y ya en esa etapa terminal ella me dice, ayúdame. Y en ese ayúdame yo le digo, yo te voy a ayudar, pero desde mi conocimiento, más no teniendo en claro qué es la tanatología ni nada, sino simplemente desde mi sentir. Y eso me abrió la puerta. Y eso fue hace 11 años. Ella me abrió esa puerta, me abrió ese despertar y me reconfirmó lo que yo venía pidiéndole a Dios. Muéstrame el camino, muéstrame a quién puedo servir, de qué manera puedo ayudar. Entonces yo digo, wow, la experiencia más hermosa y la que queda marcada en mi vida es esa primera vez. ¿Por Ok. qué? Porque fue de una manera mágica, de una manera que yo digo, wow, incluso yo escribí un libro y ahí cuento mis historias una a una en el orden como fueron sucediendo. Entonces, la que más me ha motivado y me ha impactado es esa primera vez, que en el libro es el capítulo de mi angelito celestial. Ujú. Entonces, desde ese angelito celestial se me empezaron a abrir puertas. Entonces ya me llegaban otros pacientes, otros temas relacionados a la muerte
y he acompañado a un bebecito de 3 meses. Entonces es ver que la muerte llega en cualquier momento, la Claro, muerte llega en cualquier edad, la muerte claro. llega cuando uno menos lo espera, sin importar si es grande, si es pequeño, si es un adulto mayor, si es un bebé recién nacido. Entonces eso me abre esas puertas y yo creo que ver morir a un bebé es lo más tierno del mundo, pero para mí en ese momento fue impactante y doloroso. Entonces, si tú dices la más significativa, todas. La que más me haya marcado emotivamente y me abrió las puertas, mi angelito celestial. Y la que más me haya impactado y me haya dejado como con ese sinsabor es ese bebé. Pero Y, es y más la, que el bebé, es como a ver a la mamita, a ver a Ujú, sus padres. Eso fue sí, lo que sí. más me impactó. Y la más que te dejó, por decir algo, sin nada de energía, que te dio Viega, que fue muy tesa esa energía, fue muy teso, donde incluso hasta llegaste a decir, no, esta vaina, ¿será que sí? O algo, no sé, algo como que los estabiliza a uno. ¿Te ha pasado algo? Pues esa primera vez, como ahí sí como dice el cuento, me cogió fuera de base. Esa Mm, primera vez fue fuerte porque duré una semana descompuesta. ah, ok, ok. Duré una semana que yo me sentía que levitaba, que yo Mm, sentía que hablaba, pero hablaba por allá, como en otra dimensión. Sentía que yo actuaba y hacía y decía las cosas porque surgían, más no porque fuera consciente de ellas. Por una semana mi cuerpo solo recibía líquido, mi cuerpo no sentía hambre, pero sí mucha sed. Entonces, por una semana solo era líquido, 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 líquido. Y yo decía, Dios mío, yo estoy en este plano, incluso yo me tocaba, pero era como si mi alma se hubiera quedado en otra dimensión. mm. Esa primera vez fue súper fuerte, pero fue la mejor de todas. Y ya después, poquito a poco, a medida que tú vas avanzando, que vas teniendo práctica, pues eso va disminuyendo. Y uno sabe hasta dónde llega con cada persona. Yo digo que como fue un trato que hicimos las dos Mm. y lo conversamos antes de su partida, por eso me entregué con toda. Pero tenía que vivirlo para saber qué hay del otro lado y cómo puedo seguir acompañando. Es eso. Y obviamente, Paulita, pues si hay una preparación, igual hay un cierre, tanto para ellos como para mí misma. Yo me hago limpiezas energéticas, tengo mi propio protocolo, porque pues en esos caminos hay de todo. y es importante que ahorita de pronto ahondemos un poco en eso, sabiendo obviamente que tú das todo el taller y la formación en tanatología, pero que nos regales unos tips, porque hay muchas personitas aquí en sala que digamos que sin ponerle nombre hacen esta misión, ¿sí? Esta labor. Y ahí tenemos muchas personas que trabajan en hospitales, servicio de salud. Entonces, ahora podemos hablar de eso. Em, ¿La tanatología se aplica solamente en paciente terminal, un cuidado paliativo, o si ya la persona ha trascendido, es decir, en un accidente y la familia te llama, también se puede aplicar? Sí, señora, sí se puede aplicar. Se puede aplicar, ¿por qué? Porque esa almita trascendió y no sabe qué sucedió. Entonces es ese acompañamiento. Es que nomás tanatología es, ya es muerte. Entonces, si esa persona ya murió, si esa almita trascendió, pero no tiene ese acompañamiento y esa guía se brinda, se les da un enfoque, se les hace ver qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, para que como que en ese momento, tú sabes que una vez uno muere no hay tiempo ni espacio, porque pues eso ya en esa dimensión no existe, pero sí los llevamos a que tengan ese conocimiento, ya sea a través de esa conexión personal con ellos o a través del ser querido que solicita el servicio. Entonces es un manejo muy lindo porque lo importante es ayudar a liberar el alma, a liberarla, que esté tranquila, a que siga su camino y siga el propósito más allá de este plano terrenal. Entonces sí, Carito, se puede de las dos formas. Antes, cuando están en ese proceso de etapa terminal, sea la que sea, o después de que ya la persona haya trascendido para ayudarlo a seguir ese camino. Es un servicio Bueno, muy hermoso.
Es precioso y antes de seguir con una pregunta que es muy, muy valiosa y es que vamos a hablar ahorita de los hermanos menores, los animalitos de compañía, las mascotas. Em, no, mentira, hagamos esa primero para luego entrar con las familias. ¿Se puede aplicar tanatología en Sí, mascotas? totalmente, totalmente porque es un ser vivo. Yo he acompañado, no te voy a decir que, uy, qué cantidad, pero sí me han solicitado ese servicio y es un trabajo de amor, de pureza, es algo muy, muy lindo. Aparte que esos son seres que se van fácilmente, que se sueltan fácilmente. Tú sabes que esos animalitos de compañía vienen en un servicio total de amor. Vienen a cumplir una misión con su amo, con la familia donde habitan, recogen lo que tienen que recoger, viven lo que tienen que vivir, cierran su proceso y listo. Entonces ese servicio de animalitos es muy, muy hermoso. La mayor, pues que me han solicitado han sido perritos y un gatito. No es común, pero sí, sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe que se pueden prestar estos servicios también. Igual lo que les decía, un animalito es un ser vivo y tienen alma también. Con el solo hecho de ser un ser vivo hay alma y energía. Entonces es un proceso muy tierno. Y ya pues posteriormente es acompañar en el duelo al amo, porque he visto que incluso cuando pierden una mascota les da mucho más duro que si pierden un ser querido. Y me pasó con una señora que me decía, Paola, perdóneme que le diga esto, perdóneme, pero lo tengo que decir. ¿Y yo qué? Me dice, me duele más la pérdida de él que cuando se murió mi mamá. Entonces, imagínate la sensibilidad con ese ser indefenso, con ese ser puro. Entonces ahí se maneja ya con el acompañante, con el amo. Pero para las mascotas, ¿puede haber una comunicación tú con la mascota o es también un sentir? O con el Bueno, dedo a con la la mascota. mascota, yo he venido practicando con el mío y es como que lo miro a los ojitos y esos ojitos me hablan. Entonces es como una canalización, es ese sentir, la canalización. Y en el momento que parten, ellos han dejado mensajes. Entonces ya pues se combina todo, canalizar eso que estás sintiendo más la sensación que yo tengo. Bueno, pero Entonces se hablemos un presta poquito, para muchas facetas. sí, hablemos un poquito sobre la estructura general de la tanatología, pero que tiene mucha incidencia más con la familia que con la persona en trascendencia. Tengo entendido que se hace todo un acompañamiento o recomendación, asesoría, bueno, asesoría no tanto, sino de prever todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo judicial, con los recursos, con la responsabilidad de algún, o sea, todas esas partes, tú nos puedes contar qué es lo que se le toca a la familia antes, durante y sobre todo después, porque los conflictos son tenaces. Es un Como tú dices, acompañamiento completo y que lleguen todos a un sí, común acuerdo. sí. ¿Y cómo Porque es ese proceso? ¿Cómo ha sido cómo ha sido ese proceso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ese depende de la proceso, familia, porque hay familias que son súper abiertas a estos temas, son familias que están como más conscientes y más preparadas, entonces uno los lleva de la manita de una manera sencilla. Como hay otras familias que unos quieren que la persona trascienda, otros que no. Entonces el que dice sí, el que retiene y sostiene, el que no y lo entrega todo. O sea, es relativo. Pero el primer paso es llegar a ese común acuerdo. Bueno, ¿cómo vamos a organizar? ¿Qué hay de por medio? Vamos a hablarlo a nivel material. ¿Qué hay en cuestión económica en los bancos? ¿Qué tienen de deudas pendientes o que les deban también? ¿Qué tienen en bienes raíces? ¿Cómo lo quieren repartir? Y es llegar a ese como un acuerdo antes de, para que sea también de una manera más fácil que la familia lo lleve. Entonces se ahorran muchos problemas y muchas complicaciones, sobre todo en lo que es tramitología. Lo mismo también se deja de común acuerdo
cómo quieren el funeral, porque no falta el que dice, pero es que yo quería cremación, no, pero es que ella había dicho que en la tierra, no, pero es que, por ejemplo, queremos en Bogotá, no queremos que sea pues en otra ciudad. Eso también hay que hablarlo con anticipación, porque si no, pues mira todos los conflictos que se generan. Entonces, se les recomienda busquen un abogado de confianza, busquen una persona que los pueda guiar en ese aspecto para que tengan todo en orden y tengan todo organizado ya en el momento que sucede la trascendencia, ya están todos en paz y va a ser mucho más fácil para todos, tanto para los que se quedan como para el que parte. Paulita, muchas de las personas que están aquí hablan de que los desencarnados los contactan, les cogen el pelo, les hablan, les tocan la espalda, les dicen, los llaman, y todos, la mayoría, hablan de que quieren dar un mensaje Ujú. de que mire la escritura que se quedó, que dígale que me perdone, entonces, la verdad que es sorprendente que cuando las personas van y dan ese mensaje, mire, fulano tal me está diciendo aquí Iván, y es verdad, y dice, y es verdad, entonces quedan sorprendidos y ¿cómo así usted puede claro. hablar con ellos? Sí, sí. Y muchas veces es por eso que tú estás diciendo ahorita, de que si eso se hubiera hecho en vida, de pronto Ujú, este ser hubiera partido mucho más rápido. ¿Cómo puede claro. hacerse mejorar eso? Es más entrar en conciencia con la familia. Eso es llevarlos a esa conciencia, mirar y mostrarles, porque es mostrarles los pros y los contras que hay en beneficio para ellos y para todos. Entonces, mira que me pasó el caso de una persona muy cercana. Ella falleció repentinamente porque pues le dio un aneurisma cerebral y obviamente ella tenía las llaves de la caja fuerte y ella escondió esas llaves bien escondiditas. Ya cuando llegó su hija de viaje, ella quiso abrir la caja fuerte y no encontraban las llaves por ninguna parte. ¿Y cómo abrían si ahí en la caja fuerte estaba parte del dinero para pagar el funeral? Entonces entran en esa angustia. Mi mamá, ¿dónde puso las llaves? Mi mamá, ¿qué hizo con las llaves? ¿Pero qué pasó? Entonces me contactan y yo, bueno, vamos a mirar y vamos a entablar una comunicación para que me muestre dónde están las llaves. Mis, mi mediunidad llega a través de la sensibilidad y también a través de sueños. O sea, yo sueño, me acuesto a dormir y sueño, pero todo el tiempo estoy en servicio. En ese sueño aparece ella y me muestra dónde están las llaves. Entonces yo me despierto, contacto a su hija y le digo, mira, las llaves están en la primer gaveta donde está la ropa interior de tu esposo, pero las llaves están metidas dentro de una bolita de medias negras. Busca medias negras y ahí en una bolita están las llaves. Sí, estamos conversando y a medida que yo voy hablando con ella lo va haciendo. Va a la gaveta, abre el primer cajón, saca las medias más oscuras y empieza a palpar y justo le digo, están en una bolita. Y ella que saca las medias y sale la llave. Paulita, Mm, antes de darle la palabra a Carito, perdóname, Carito, un momentico. Eh, Cuando das ese mensaje, ¿sí? sí, Muchas veces le decimos a las personas, o las personas también ven que dan mucha alegría de que ya descansó ese ser que desencarnó y que uno le dice, mire para arriba, ¿sí? hay Y mucha ver ese gratitud y la paso, sensación es wow, eso. plena. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de cuando ve pasar la luz o cómo es. Las sensaciones de plenitud, es de regocijo, es como que se siente tan livianito el corazón, como que, ay, misión cumplida, como te sientes, o sea, es una satisfacción tan grande. Es algo tan lindo porque del otro lado a mí me han mostrado una sonrisa, del otro lado me han dado abrazos. Yo veo esas chispitas de luz que yo las considero como magia, entonces eso es hermoso. Ahí es cuando uno siente verdaderamente que prestó a cabalidad su servicio y que esa persona también lo recibió. Entonces, cuando a mí me dan esas gracias, yo también les transmito esa gratitud a sus seres queridos. Que, ok, me están dando las gracias a mí, pero a través de mí puedo expandir esas gracias para todas las personas que estuvieron en ese momento. O el mensaje que llegue, porque pues es relativo.
Es muy lindo. Bueno, pero hablemos también, Paulita, del momento en el que, no sé si te ha tocado, te ha llegado un caso en el momento que dices, no puedo ayudarles, o sea, no me corresponde ayudarles. ¿Te ha tocado algún caso? No, Carito, hasta el momento no. Hasta el momento no, porque si en esas conversaciones que tengo con Dios, yo soy muy clara y directa. Entonces le digo, Diosito, por favor, ponme esos seres a los que yo pueda ayudar y vibren en mi misma energía. Mándame esos seres que estén abiertos de corazón para que yo les pueda servir de la misma manera. Entonces, dentro de esas conversaciones con Dios, no he tenido pero. Sí, con personas que he ayudado de otras maneras, sí, con dos no he podido, pero por otras circunstancias. Pero en el momento aquí de la tanatología y la trascendencia no me ha pasado con ninguno. Antes de ir con las películas, con las preguntas que tenemos del público y Dianita, no se me le vaya a cansar la manito, ya casi te damos paso. Em, Hablemos un poquito de esa protección, ¿sí? Esa preparación que tienes, ¿sí? De cerrarte, de protegerte para poder hacer este proceso. Sí, Carito. Bueno, todo ha ido como en evolución. Al principio cargaba mi piedrita de onix, entonces la cargaba en mi bolsillo, la cargaba aquí como dentro del brasier, la tenía muy cerca de mí, o me la ponía muchas veces en el ombliguito. Después de la piedrita de onix, entonces ya pasé al papel de aluminio que hace las veces de espejo para que la energía repele y se devuelva. Ya después, entonces yo dije no, porque son cosas materiales igual, entonces me volvía en mi aro de luz y hacía mi oración, que siempre mi oración más poderosa ha sido el Padre Nuestro. Entonces ya a medida que voy teniendo experiencia y va pasando el tiempo, ya voy dejando de lado esas protecciones. Pero para mí la protección más grande es el poder de Dios que habita en mí y conectar con el Padre Nuestro. Tanto el que yo digo para que la persona lo reciba y viceversa. Y ya cuando termino el servicio, yo tengo aquí un frasquito, mírenlo aquí. Si se dan cuenta es transparente, pero si lo agito es blanco. Entonces, esto me lo dio una persona que también trabaja con seres desencarnados y me dice, Paola, después de un servicio, límpiate. Eso tiene un poquito de alcohol, un poquito de agua destilada y bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Corta la energía, limpia, libera y como que nada se queda en mí. Esa es mi única protección. La conexión directa con Dios, el Padre nuestro que no me falla, y una vez termino el servicio me roceo con esa agüita. Ahora bien, Paulita, como te mencionaba anteriormente, hay personas que están en el sector salud y nos manifiestan que les llega esa necesidad de acercarse a algunos pacientes y Ujú. decirles palabras y después el paciente trasciende. ¿Qué recomendaciones o consejos le puede dar a esas personas? Sí, es muy lindo. Y mira que este año tuve una experiencia muy grande y Will lo sabe que fue con mi madre. Mi madre estuvo muy enferma. Mi madre se vio más del otro lado que en este y duró más de un mes y medio en cuidados intensivos. Y fue una jornada súper que incluso en ese momento yo dije, no quiero trabajar más con esto y se lo compartí a Will. Me sentí tan desgastada y sentí algo tan fuerte que como que me di la vida, me dijo, para. Pero ya entendí por qué me puso ese pare. Entonces, obviamente mi madre estando en la UCI, yo vi morir muchas personas, muchas. Incluso vi que el señor del cubículo del lado de mi mamá murió. Yo vi cuando lo taparon y el camillero jala la camilla con este cadáver y el señor tan pronto sale de su cuerpo, él mismo va empujando su camilla. Entonces es como el camillero jala los pies y el dueño de su propio cuerpo va jalando su cabecera. Entonces yo quedé como, ups, estaba rodeada de la muerte todo el tiempo, todo el tiempo. Allí hacemos amistad, una amistad muy linda con la jefe de enfermeras y con la jefe de turno de la unidad de cuidados intensivos. Y ella me decía, Paola, tú inspiras tanta tranquilidad y tanta paz que quiero que me la transmitas para yo poder ayudar a estos seres que se nos mueren seguido.
Y de la nada vi cómo salía haz de cuenta como un ADN de color verde que conectaba a la enfermera con los pacientes. Era como un rayo hermoso, pero iba así como un ADN. Y le digo yo, siempre que ayudes a trascender a uno de tus pacientes, coge tu mano izquierda con la mano izquierda del paciente, si es posible, o pon tu manita izquierda sobre el corazón del paciente. ¿Por qué la izquierda? Porque estamos haciendo contacto de corazón a corazón. Y dile lo que en ese momento nazca de ti, para que esa trascendencia sea más rápida, sea en paz. Y enséñale también a sus seres queridos a que lo hagan. Mira, lo del episodio de mi madre fue en abril. Yo sigo en contacto con estas niñas y me dicen que el cambio que han tenido, no solo en ellas, sino también con sus pacientes y las familias de sus pacientes, ha sido gratificante. Porque por más de que no hablen, se van en paz. Por más de que ya no haya ese contacto verbal, hay un contacto emocional y están hablando de corazón a corazón. Entonces están trascendiendo de una manera hermosa, sin dolor. También yo les compartía a ellas lo de la agüita, le dije, ustedes que están en el ámbito de la salud, que están en ese corre-corre, en ese día a día, en ese estrés, en esa angustia, pueden ponerse en esa agüita para que no se carguen de lo que no es de ustedes. Porque pues como humanos cargamos y cargamos y cargamos, pero va a llegar un momento que la vida va a decir, bueno, párale, párale porque estás sobrecargada. Entonces ahí es donde tenemos que liberar un poquito. También les digo que cada una de ellas en ese momento conecten con esa energía suprema que cada una tenga y que cada una crea. Que la llamen para que las acompañen en ese momento, para que ellas también acompañen a trascender, para que no sean esas muertes como tan marcadas, tan dolorosas. Entonces es de acuerdo también a la necesidad del paciente, a la creencia de la enfermera o del acompañante, pero son procesos muy lindos, pero todo lo que hagan desde el amor y de corazón a corazón tiene mejores resultados. Esa palabra es la que más me engancha en este momento, en esa afirmación. Esa es la técnica, por decir algo, por poner un nombre, la técnica de yo como terapeuta, yo como enfermera, yo como familiar, es la Ujú. conexión de corazón a corazón. Y ya, Sí, y es esa es conexión sencillo, pura, a veces es ni súper sencillo. palabras, a veces sino esa conexión para ayudar a otros. Ese es Sí, el mecanismo amoroso. ese es el mío. Y el que les comparto a todos los que me piden un consejo, a los que me piden una guía, una ayuda, es ese. Todo lo que tú hagas con amor va a tener mejores resultados. Si lo vas a hacer por hacer, pues cualquiera lo hace. Pero si tú tienes la vocación desde esa emoción, lo millonificas. Y lo mismo me han comentado la chica que les comento, me dice, Pau, ha sido tan lindo porque hay personas que ya están como en ese filo de la muerte y con solo tocarlos de la manera que tú nos dices, abren los ojos y como que vuelven como a vivir, a darle como otro sentido, otra cara en el momento por lo que están pasando y lo que están sintiendo. Entonces, ese tiempo que estuve con mi madre en cuidados intensivos fue un entrenamiento diferente para mí. Qué chévere. Sí, fue muy lindo, pero bueno, tú me viste y fue agotador. Sí, sí, muy tenaz, muy tenaz. Ujú. Sí, porque es que ya hay un sentimiento, hay una familiaridad, hay, bueno, Claro, todo un tema ya familiar más que profundo, desprenderse uno de eso, por más corazón que tenga o más comprensión que tenga, te cierto, hay toca, que pasarlo. te Sí. To- toca. Sí, Totalmente. sí, así es. Bueno, Paulita, vamos con las preguntas de la audiencia. Veo que habían dos manitos levantadas y las bajaron. Entonces, mientras se animan, recuerdan levantar manito. Preguntan por acá, ¿te ha tocado trabajar con pacientes con muerte cerebral y cómo ha sido tu proceso con ellos? Sí, una señora tuvo muerte cerebral y el proceso es
Hay muerte cerebral porque pues una vez hay muerte cerebral ya como que ya también hay muerte física, obviamente. Pero eso no quiere decir que no haya sensibilidad. Entonces, ¿qué es bueno en esos momentos? El contacto físico es muy importante. Tocar, que sientan ese calorcito, que sientan esa caricia. Eso ayuda mucho, porque está muerta perdón, está muerto el cerebro, pero hay una sensación, podemos decirlo como etérea, de una manera diferente. En este caso fue ayudar mucho a su pareja a que entendiera el proceso, porque eran muchos porqués, 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 y yo le decía: "Háblale". "No, no me va a escuchar", y yo: "Sí, háblale que te escucha, háblale". Y lo más lindo, decía que cuando le hablaban, él como que, no sé si por reflejo o por la misma sensibilidad, trataba de mover sus deditos. Entonces, sí hay una conexión. Sí hay conexión, porque yo digo que esa comunicación va más allá de lo verbal, esa comunicación va más allá de los 5 sentidos físicos. Esa comunicación es algo que nos regala el cielo para que ese ser que está necesitando esa ayuda o que está pasando por ese momento difícil también lo perciba. Conexión de corazón a corazón, ahí Es está. eso, es eso. Ahí no hay conexión física, es conexión amorosa del amor. Sí, tal cual, porque la pareja me decía como que yo le hablo y como que sus deditos tenían movimiento. Pero era solo cuando le hablaba a su pareja. Si le hablaba a otra persona, no, solo era cuando se hablaban entre ellos. Entonces, yo digo, esta comunicación va más allá de este plano físico, de este plano material. Vamos con Diana. Hola, Diana. Hola, buenas noches para todos. Este tema fascinante. Quisiera saber algo. Cuando tú tienes esa como predisposición o esa habilidad a que estas personas que van a trascender se comuniquen contigo, significa que puedes tener la habilidad de ayudarlos a trascender. Sí, así es. Y me ha pasado porque lo que les comentaba, mi mediunidad llega también mucho en sueños. Ujú. Entonces, en los sueños yo me doy cuenta si son seres desencarnados que aún no han trascendido o les falta algo. Ujú. Entonces, en esos sueños yo también los ayudo a pasar. Entonces, los tomo de la manita, hay una conversación previa, los ayudo a que sigan el camino y sigan la luz. A veces salen cantos que ni yo sé y cuando despierto estoy cantando algo que ni yo sé, pero se siente paz y se siente satisfacción. Entonces, estos seres desencarnados que también buscan esa libertad, ese descanso, te llegan, van llegando. Yo decía, Es que a mí me pasó en febrero que yo estuve en la UCI y me tocó ver, la señora estaba por allá 20, 30 metros, yo era la que estaba en la UCI, al ok, frente, y me tocó ver totalmente la trascendencia de una persona. Yo no sabía quién era, pero fue claro que yo vi que era una mujer que se estaba despidiendo, que me habló, pero yo nunca la conocí. O qué sea, lindo. Sí, sí, sí yo, pasa. yo me he cuestionado, yo, ¿será que yo tengo esa habilidad de poder ayudar Sí, a trascender a las personas? Porque yo estaba también enferma, pero ella se comunicó se conmigo. comunicó Sí, contigo. sí. Sí, Y mira me ha que pasado varias veces. ellos buscan esa energía. Cuando ellos sienten esa energía amorosa, ellos sienten quién tiene esa sensibilidad para hacerlo, te buscan y te llegan. Ok. Así de sencillo. Es la Entonces, no lo respuesta dudes. de la vida. Gracias. Gracias. Qué linda, con mucho gusto. Y no lo dudes. Vamos con Argemiro. Hola, Argemiro. Buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor, mire, me surge una pregunta. ¿Ha tenido, ha tenido algún caso con las experiencias cercanas a la muerte, como lo narra Brian de Wells? Es decir, que haya tenido una persona que muerta clínicamente, pero que realmente vuelve nuevamente al cuerpo, pero en lo que llamamos las experiencias cercanas a la muerte y cómo ha tenido que manejar esa situación.
Bueno, en un caso personal no me ha tocado, pero sí conozco de una persona cercana que vivió una experiencia de estas. Tuvo esa experiencia cercana a la muerte, esa trascendencia, pero cuando llegó, llegó como con otra alma. Entonces es como un cambio de misión, como que hubo un intercambio de almas, que en ese momento sale el alma de su cuerpo y fallece, pero en ese mismo instante entra otra alma y este ser es totalmente distinto. Les voy a contar la historia sin llegar en nombre ni tan a detalle. Ella era una señora de granja, ya una señora mayor, y vivía con su esposo y sus 3 hijos. Esta señora, como era de granja, trabajaba en su tractor y algo pasó en el tractor que perdió el control, hubo un accidente y la señora pues cayó y fue prácticamente muerte instantánea. Llaman rápido a los paramédicos, dicen que hay muerte, obviamente corren al hospital, hacen el proceso y en el momento de la resucitación, como que ella vuelve, pero ya vuelve diferente. Ella como que abre los ojos y dice que en dónde está, que quién es, que qué pasa. Entonces, cuando ella se empieza a dar cuenta, ella empieza a tratar a la gente desde otra visión y con otra misión. Pero mira lo que sucede aquí en este contexto. Ella era casada y tenía un esposo y ella empieza a rechazar a su esposo. Obviamente sigue en contacto con sus hijos, pero ella se sentía extraña. Y ella se enamora de una compañera de vida. Se enamora de la compañera. Y decía, es algo que yo no sé explicar, no sé qué pasó en ese momento de la muerte. Y eso lo escuchamos en una conferencia de Brian Weiss también. Ese momento de la muerte que es un intercambio de almas. Y surge así inmediato. Brian Weiss nos explicaba que eso suele suceder y es cuando un alma trasciende, que no ha terminado de cumplir su propósito y otra alma muere, hacen como ese pacto de yo voy a vivir en ti lo que me faltó vivir y la otra se va. Se pueden llamar también como muertes compartidas. Entonces te digo, personalmente no me ha sucedido, pero conozco este caso cercano por Brian Weiss. Gracias, Entonces son gracias. experiencias que uno dice, wow, todo es posible, con mucho gusto. Paulita, nos preguntan por aquí que si puedes detallar qué pasó con tu cuerpo físico en el momento en que acompañaste a tu amiga al otro lado. ¿Qué pasó con mi cuerpo físico? Muchas cosas. Lo primero fue que asusté a mi esposo y a mis hijas. Obviamente yo hice este proceso sin tener precaución o prevención de hacer la puerta cerrada. Como era de emergencia, lo hice en el comedor de la casa. Obviamente ellos se están dando cuenta que estoy haciendo, pero comienzan a ver cambios en mí. Entonces, en el momento que se desprende el alma del cuerpo de mi amiga, yo me arrodillo. Yo en ese momento no me acuerdo que estoy de rodillas. Empiezo a sentir ese frío profundo, 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 que es un frío rompehuesos, pero en el momento no soy consciente de ese frío. Mi esposo me dice que él se dio cuenta como si de esta parte de la cabeza, aquí en la corona, me saliera humo. Él me dice que yo grité y que fue un grito desgarrador. O sea, son episodios que yo les cuento porque ellos me los preguntaron y me contaron porque yo no me acuerdo. Ya cuando en ese momento como que me reincorporo y vuelvo, mi esposo estaba súper asustado, las niñas estaban llorando y yo veía que él quería darme un vaso con agua, pero yo siempre rechacé ese vaso con agua. Menos mal, porque donde lo reciba pues me puedo ahogar. Entonces, eso ha pasado con mi cuerpo físico. ¿Qué pasó después? Yo me acosté, mi esposo me cubrió incluso con pijama térmica, medias, una manta térmica, porque aún así, con cosas térmicas y calefacción, mi cuerpo no volvía a tener una temperatura estable. Yo duré así desde el momento que ayudé a mi amiga, como hasta las 3, 4 de la mañana, que me di cuenta que a ella la recogieron y la sacaron ya los de la funeraria. Ahí fue cuando ya mi cuerpo empezó a estabilizarse. Pero después de ese proceso mi cuerpo quedó
liviano, liviano. Yo sentía que caminaba, pero como que caminaba, pero no tocaba el piso. Yo sentía que iba manejando, pero como que no era yo la que manejaba. No perdí el apetito, simplemente quería era consumir líquido y todo era agua, 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 hasta que de a poquitos como que volví a decantar la realidad. Esa fue mi experiencia física. Y ya pues de ahí en adelante no, como ya sabía, pues como que lo hacía con precaución. Sí quedo con el frío, pero pues ya no, no tengo sucesos así como tan marcados, pero sí siempre me queda el frío. Incluso cuando yo siento mucho frío, le digo a mi esposo, ay, me está abrazando mi amiga la muerte. Entonces dice, y ahora le digo, alguien va a llegar y llega. Llega ya sea porque me consultan, ya sea porque están buscando un servicio, ya sea porque me entero que fulano sutano falleció, pero mi cuerpo ya sabe que alguien va a partir. Esos son los sentires físicos. Paulita, una pregunta. Cuando tú hablas de que, por ejemplo, la enfermera salía de su cuerpo como en color verde, el tema de sanación, en fin, todo ese tema, ¿eso podría de especularse o podría afirmarse que son personas de la Santa Esmeralda, son personas de una orden especial que son asignadas? Sí, Y el tema es, hay un guía especial que a uno lo acompaña siempre, que uno debería pedir, pues uno le puede pedir a Dios y ya, o a la Virgen, quien sea, pero en los casos que tú has visto de compañeros tuyos, tanatólogos, o tú misma, ¿hay guías especiales de la Santa Esmeralda acompañando? sí, esta chica, la que les digo, la niña que es jefe de la UCI, ella conectaba mucho con el arcángel Rafael. Yo en ese momento no sabía, pero mi madre cada que la veía decía, esta niña es un ángel, ella es un ángel. Y yo siempre la veía como con ese color verde brillante, verde puro. Y en esas conversaciones que tuve con ella le dije, tú tienes una conexión muy directa con el arcángel Rafael. Y ella se sorprendió y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, porque lo siento, tú lo transmites. Entonces le dije, desde esa energía amorosa, de ese rayo esmeralda, de esa guía del arcángel Rafael, ayuda a tus pacientes. Entonces ella lo hace de una manera muy linda y a ella también le pasan cosas maravillosas y les quiero compartir para los que están aquí que trabajan en el área de la salud. Ella coge alcohol en una botella de vidrio y lo pone en su altar y en el altar tiene al arcángel Rafael. Deja esa botella de alcohol de 3 a 5 días y ustedes saben que el alcohol es transparente, pero del tercer al quinto día ese alcohol se vuelve blanco. Blanco, blanco, es blanco. Entonces ella traspasa ese alcohol en una botellita de vidrio chiquitita y la carga. Y ella va caminando por los pasillos o con sus pacientes y el arcángel le dice a quién le debe poner el alcohol, a quién sí y a quién no, y en qué lugar. Y ella lo va haciendo. Y esa niña hace milagros. Por algo es jefe, por algo es la jefe de enfermeras de esa UCI. Entonces es esa conexión preciosa que tiene cada uno desde su servicio. Ahora, un momento que yo presté un servicio, que tuve una entrevista con un medium español y pues todas las personas que estábamos trabajando ahí, pues tenemos estos dones de ver seres desencarnados, de ver energías y todo. Y uno de ellos me dice, Pau, detrás tuyo hay un arcángel gigante que te abraza, como que sus alas te sostienen. Te digo, yo sí siento la energía, es una energía amorosa, pero pues yo no miro para atrás, yo siempre miro para adelante. Y este chico me dice, siempre que tú hablas de estos temas, te acompaña el arcángel Azrael. Me dice, siempre que tú tocas el tema por A, B, C, aparece Azrael, Azrael, Azrael. Entonces yo digo que cada uno tiene su guía, cada uno le llega al que corresponde. Y si nos tomamos de la mano y nos hacemos los super amigos, pues los resultados van a ser mejores. Entonces, conecten con su corazoncito, qué sienten, con quién es esa energía superior que tienen como esa afinidad, eso que se vuelven imanes, para que desde siendo uno solo, desde el plano terrenal y espiritual, hagamos una mejor labor, un mejor servicio. Eso es muy lindo.
A otra personita también de mi campo, ella conecta mucho con el Maestro Jesús. Entonces ella siente los pasos del Maestro Jesús. Eso es muy lindo. Entonces cada uno es desde su conexión. Vamos ahora con Tatiana. Gracias, Caro. Pau, yo más que una pregunta es agradecerte, darte Ay, tan infinitas lindo. gracias, Pau, porque es que de la misma manera como para aterrizar a este plano se necesita una dula, una enfermera, un médico, un ginecólogo, para regresar a casa, pues qué maravilloso tener una persona que te ayude en ese proceso. Claro, y es hermoso. Es que es, y además que es supremamente poderoso porque en la medida en que nos permitamos ser acompañados por personas como tú, se reduce de manera sustancial el tema de cargar el karma, Es que se sueltan culpas, rabias, energía de desquite, o sea, se logran liberar mucho. muchas situaciones que yo lo que digo que lo que genera el karma no es la vida, la experiencia negativa, entre comillas, o Ujú. experiencia descalificada que hayamos tenido, sino cómo llegamos con esa experiencia al momento de partir. Y si al momento de partir no tenemos ese espacio de esa, pues es que ya estoy partiendo, ¿cómo lo soluciono? Claro, Me robé una herencia o le fui infiel a alguien, ¿cómo lo que soluciono sea. esto? ¿Sí? Y en ese momento tú estás allí y entras en esta conversación y en este acto de amor en donde dice, ok, fue como tenía que ser y es un momento de partir y vamos a hacerlo desde el amor. No, definitivamente, profundamente Es agradecida contigo muy linda. y de verdad que pues ojalá todos nos diéramos la oportunidad de educarnos en tanatología, no porque la vayamos a practicar, sino por comprender lo importante que es que así como tenemos una dula para nacer, tengamos una tanatóloga para morir. Pues mira, y te agradezco tus palabras porque yo me autodenomino la dobla de trascendencia. Ujú. Ese es mi nombre, dobla de trascendencia, es precisamente lo mismo, Ajá. porque si vamos a comparar el momento del nacimiento con el nacimiento de la muerte, es exactamente igual, es Ujú. igual. Lo que pasa es que venimos de una materia a un cuerpo físico y al contrario, dejamos ese cuerpo físico para trascender en la energía, dejamos de ser materia. Entonces Ujú. le damos la vuelta completa para Sí, pues ese cambio, para esa así es. libertad. Entonces, Sí. Tatiana, te agradezco tus No, palabras a y como ti. tú dices, sería muy lindo que todos nos preparáramos de una u otra manera porque pues todos vamos a morir. Así es. ¿Cómo? No sabemos. Ujú. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Y dónde? Menos. Ujú. Entonces es muy lindo desde el conocimiento propio y obviamente para ayudar a nuestros seres queridos. Sí. Muchas gracias, Linda. No, a ti, gracias. Bueno, vamos con una pregunta que nos hacen en el chat. Desde tu experiencia, Paulita, ¿todas las almas van a la luz o hay un purgatorio? Bueno, hay personitas, almitas que se quedan. No voy a decir que se quedan en ese purgatorio como tal, pero sí se quedan en diferentes facetas. Entonces vamos a decir, cuando el alma trasciende, va a diferentes niveles. Entonces, de acuerdo a la evolución de cada alma, es un nivel, de acuerdo a la experiencia que haya aprendido en este plano terrenal a un nivel, de acuerdo a lo que le haya quedado faltando es otro nivel. Pero todas pasan porque pasan. ¿Listo? Entonces, las que pasan y van a la luz siguen trascendiendo y siguen escalando a esos altos niveles o esferas espirituales. Cuando podemos decir en el purgatorio, sí se quedan, pero es cuando ellos mismos cargan su culpa. Entonces era lo que hablaba ahorita Tatiana, la culpa de un karma, la culpa de una traición, la culpa de un asesinato, la culpa de un robo. Si podemos liberar esas culpas aquí en vida antes de esa partida, ninguno quedaría en el purgatorio, porque tenemos la oportunidad de desahogarnos, de soltar. Sería muy lindo, pues, para una próxima invitación, porque pues es un ejercicio muy lindo, cómo soltar y preparar esa maleta. O bueno, pues en el taller que yo imparto también les puedo compartir eso, un ejercicio de vamos a trabajar el síndrome de la maleta, pero si lo empezamos a trabajar nosotros en conciencia, esa maleta va a ser súper liviana.
Entonces, ninguno nos vamos a quedar en ese purgatorio, porque el purgatorio está aquí y aquí. Entonces, si tú sabes conectar ese pensamiento con ese corazoncito puro, te vas livianito, pero si te quedas dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, se vuelve una roca y va a ser difícil que avances. Entonces eso es muy, muy lindo. Pero no, yo he visto 2 almitas que se quedaron en ese purgatorio, pero por elección propia. Pero pues sí es posible ayudarlas a entender, a procesar y a que liberen, a que sigan su proceso, porque pues uno tampoco tiene que, desde el tanatólogo, tampoco tiene que ser como tan estricto, ¿no? Porque pues cada uno vive su proceso y uno va a acompañar, no a imponer. Yo acompaño, voy contigo hasta donde tú me lo permites. Yo acompaño y te guío hasta donde tú me lo muestres, pero que yo imponga, yo no puedo imponer, porque pues ahí es el libre albedrío. ¿Qué quieres experimentar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres dejar de ver? Entonces esos son procesos distintos, Carito. Vamos con Rochi. Buenas noches, Paulita. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, Eh, gracias. ¿Y tú? bien, gracias, Paulita. Tenía Sí. curiosidad por saber, obviamente hay muchas ramas religiosas. Cuando hay acompañamiento de un sacerdote católico, que es de pronto el que distingo como ese acompañamiento al final, que llaman para, creo que los santos óleos, si no me equivoco. Sí, sí, Los óleos, ese acompañamiento, ¿cuál es el valor diferenciador de estas culturas religiosas? Traigo este ejemplo porque es el que me es el que más familiar. conoces. Ujú. Pero para que en un momento dado, yo sé que cada quien puede, lo hace desde su resonar y su vibrar, ¿cierto? Y su Pero en creencia. el momento que, claro, porque yo me inclino más por la tuya, pero en un momento de este tipo de acompañamientos, ¿qué puede decir uno de ese valor agregado o ese diferenciador? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir en lo personal, sé que como que el Padre dice, háblame de como, confiesa tus pecados. Y bueno, ahí la palabra pecado, pues tengo ahí como un raye con eso. Infiere Entonces, mucho. sí, Sí, mira, corazón, eso lo hacen desde la creencia y la religión de cada uno. Entonces es tan válido el que es cristiano, el que es católico, el que es espiritual, el que tiene libre albedrío, eso es súper respetable. Con relación al sacerdote, y vamos a mirar la parte católica, que es la que tú expones aquí, lo va a hacer con amor, lo va a hacer también como para ayudar a liberar el alma, porque eso es lo que va a hacer él. Pone los santos óleos porque es como la señal de la cruz, los puntos específicos donde se hace cierre o esa apertura del alma y da tranquilidad a esa persona que está solicitando el servicio. Entonces, cuando se ponen los santos óleos es porque aquí ya no hay nada que hacer, ya es el cierre, vamos a transmutar y se basa más en oraciones, en oraciones, en oraciones y en esa confesión. ¿Listo? Eso es válido. Si yo lo hago desde mi punto de partida, que es el amor, aquí no hay esa condición de pecado, porque pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces aquí no se va a hablar de pecado, sino cuéntame tu vida, cuéntame tu historia. ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Qué es eso que te queda haciendo falta? No te voy a juzgar. No hay un Dios castigador. No tienes por qué temer, porque muchas personas dicen, tengo miedo a lo desconocido y tengo miedo que sea juzgado allá por cosas que cometí aquí. Entonces aquí es donde uno les dice, suéltalo y llévate esa tranquilidad de que lo dejaste aquí, que es donde pertenecía, y no allá donde tienes que seguirla luchando, porque les da temor. Entonces es una apertura amorosa, liberadora y que les va a descargar. Ahora, también pues yo manejo las esencias. ¿Qué esencia va con esa persona en el momento de la trascendencia? ¿Cuál es esa esencia que les da paz?
Yo soy hipnoterapeuta clínica y he utilizado en pacientes la hipnosis clínica para el último momento. Entonces se van en paz. Entonces, así como el sacerdote es muy viable que tenga su técnica, yo desde mi parte manejo la mía, pero sin señalamientos, sin que sea pecador o no. Somos humanos, somos humanos. Yo y me perdonan si aquí hay católicos, pero digo, ¿por qué le voy a contar mis cosas a uno que también es un humano y tan de pronto más pecador que uno, sin cometer pecado? Pero te llevan como a esa condición, ¿sí me hago entender? Sí, sí, Paulita, gracias. Entonces Gracias. es eso, hay muchas formas que podemos ayudar a trascender a esa persona en paz, en calma, sin el temor, porque muchas personas sienten que si no llega el sacerdote y no alcanzó a llegar, no se murió en paz. No, es llevar a otro nivel de conciencia a ese ser que necesita de esa libertad. Y es la libertad del alma, así de sencillo. La trascendencia, la muerte es la libertad de tu alma. Gracias, Paulita. Con todo el amor, gracias a ti. Vamos con Dianita. Hola, a mí me queda una duda con respecto a algo. ¿Qué Bien. pasa con estas personas que trascienden y de alguna manera no han tenido pues la posibilidad, en el caso tuyo, pues se murió de repente y la familia fue y te buscó, pero ¿quién no? Un accidente de tránsito, no sé, un evento violento, una desaparición forzada. ¿Qué pasa en esos casos? Pues que las personas no alcanzan ni siquiera a hacer ese proceso de acompañamiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede Listo. quedar aquí en este Sí, plano? sí, sí se quedan. Hasta cuando de una manera amorosa se hace un ritual directamente con la familia o con la persona que solicite el servicio, que haya esa Y si conexión no hay directa. quien solicite el servicio, por ejemplo, que es lo Ellos te pueden buscar a ti. Ellos te van a buscar a ti de una u otra manera. ok. Ellos te van a buscar. Si es la persona intermediaria que busque el servicio, los ayudamos a trascender. Ujú. Sino por a veces situación que no hay un doliente, que no hay un Ajá. ser cercano, ellos por necesidad de su misma tranquilidad van a buscar a una persona que les ayude, por vibración, ya sea en un sueño, ya sea que tú vayas y como que sientas que como que te tocaron o alguien te habló, lo que decía Will, me jalan del pelo, o sea, hay muchas maneras de que ellos se hacen sentir. Ujú. ¿Por qué? Porque ya están en esas necesidades de auxilio, no aguanto más. Ok. Y eso suele pasar mucho con las personas desaparecidas. Sí, ese era, decía yo, por ejemplo, en nuestro país que ha habido tantas desapariciones forzosas y todo, ¿qué pasa con ese montón de gente que queda como en En el el aire? limbo. Pues en el Sí, limbo, sí, sí, exactamente. señora. No, ellos de una u otra manera van a buscar. Bueno, Paulita, por acá nos preguntan. mm, bueno, lo acabas de... Bueno, cuando no hay ese tiempo de preparación para ese trascender y toca tomar la decisión, se puede tomar la decisión o tú puedes tomar la decisión si es mejor cremarlo o enterrarlo. Ellos me lo comunican. Como yo hago la conexión energética con ese ser, ellos me lo comunican y me lo hacen saber. Sí, sí, porque, bueno, para mí es muy importante que la familia ya tenga por derecho propio ese conocimiento. Pero si no se alcanzó a hablar, en esa conexión que yo entro a entablar con ellos, yo lo pregunto y ellos me lo hacen saber, ellos me lo indican. Y muchas veces logro preguntar el por qué lo deseas de esa manera y lo muestran. Es igual que un bebé. ¿Quieres nacer por parto natural o quieres nacer por cesárea? ¿Cómo quieres aquí llevar tu último viaje? ¿O por tierra o por fuego? Es lo mismo. Así es, Sí, Paulita. sí se puede. ¿Es conveniente esperar 72 horas antes de cremar el cuerpo del fallecido? Sí, sí es importante. Sí es importante, ¿por qué? Porque es como recoger sus últimos pasos, acompañar a sus dolientes, como en terminar de darse cuenta que este plano terrenal ya deja de ser para ellos.
Entonces, para mí yo considero que sí es muy importante y para mí también es una señal de respeto. Es como esa preparación. Bueno, si te quedó faltando algo, tienes todavía la posibilidad de comunicarte de una manera más directa, pues con las personas que los percibimos, los sentimos, antes de que ya esa partida sea definitiva. Obviamente, hay personitas que ya su alma va y viene, y se hacen comunicaciones diferentes, pero para mí sí es muy importante esas 72 horas. Dentro de esas 72 horas, Paulita, ¿qué podemos hacer en casa? Digo yo, de pronto entablar una conversación con ese ser, servirle la última comida, alistar sus cosas para sacarlas de casa. ¿Qué se puede hacer? Mira, Carito, en esas 72 horas es más una comunicación que cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces dice el ser, el doliente: "Ay, no le alcancé a decir tal cosa". Díganselo. No le alcancé a expresar mis sentimientos, expréseselos. Esas 72 horas es más una comunicación que hacer una comida, no, porque pues ya no la va a comer. Pero sí es muy lindo, por ejemplo, yo les digo, pongan unas flores bien lindas. ¿Cuáles eran las flores que a esa persona le gustaban? Pongan un vasito con agua, pongan una foto bien linda donde esté sonriente, donde estén en familia. Pongan cosas que sean agradables, tanto para la persona que parte como para la persona que queda. No podemos ser también y tomar la decisión de manera abrupta de que en esos 3 días empiecen a sacar las cosas de la persona que fallece. No, porque muchas veces el doliente está en estado de anestesia y lo hace desde el afán. Y cuando de una u otra manera reacciona y ya no hay de qué aferrarse, esa reacción es más fuerte, es más dolorosa. Entonces, cuando es así, para despojarse de sus objetos personales, tómense en su tiempo. Tómense su tiempo, no pasa nada. Aunque en muchos casos que yo he acompañado, les digo, ¿qué tal si repartimos en vida? Qué rico que sea a través de ustedes mismos que piensen a entregar. Eso es un compartir, eso es ver como la generosidad, ese acto de compasión, ese acto de compartir, de tener la posibilidad de todavía entregar. Eso es muy lindo. Entonces, en esos acompañamientos hay muchas personas que dicen, sí, yo le quiero entregar esto, yo quiero dejar esto. Entonces es más fácil porque ya en ese momento de dejar las cosas, ya se sacan menos. Les digo también, pongan la música que a ellos les gustaba, cuál era esa canción favorita. Entonces esos 3 días es más como trayendo felicidad, alegría, recordatorios bonitos para que el alma trascienda en esa misma paz, en ese mismo estado de tranquilidad, de felicidad. Porque del otro lado, pues no hay dolor. Del otro lado hay paz, hay alegría, hay brillo. Entonces ese acompañamiento es muy lindo en esos 3 días, Carito, pero vuelvo y les digo, es más desde ese de expresar que de hacer. Paulita, por acá nos preguntan qué consecuencias espirituales puede tener las personas que se practican la eutanasia. No considero que hayan consecuencias espirituales. No lo considero así porque la eutanasia es un buen morir. Para mí la eutanasia es un acto de amor propio para tener un buen morir, para tener un buen final. ¿Por qué? Porque pues es difícil tomar una decisión, pero hay que tomarla y es autónoma. Yo soy dueña de mi vida, yo soy dueña de mi cuerpo y como dueña tomo mis propias decisiones. Entonces, es respetable. Muchas veces me dicen, eso es un suicidio. Yo no lo miro como suicidio. Yo lo miro como ese acto de amor y de bondad, donde yo tengo el libre albedrío de escoger cómo va a ser mi final. Entonces veo que consecuencias espirituales no lo veo como consecuencia. Todo lo Paulita, ¿y el contrario. suicidio?
Frente al suicidio, pues sí, eso ya es otro tema, porque frente al suicidio es atento contra mi vida, atento contra mi ser, aún teniendo que esa persona que comete el suicidio tiene libre albedrío sobre su cuerpo. Entonces cada uno escoge cómo es ese momento final. Obviamente, desde mi experiencia acompañando a esas personas que eligen el suicidio, sí se demoran un poquitito más en trascender, pero lo logran, porque fue lo que eligieron. Y no podemos señalar, no podemos juzgar, no podemos criticar, porque tuvo que ser algo muy, muy fuerte que los llevó a eso. Eso es un acto, para mí es un acto de valentía. Muchas personas lo verán como lo contrario, pero para mí eso es un acto de valentía. Opino igual que tú. Ujú. Sí, y lo mismo cuando hablamos del nacimiento es, ¿cómo eliges nacer? Tú no eliges nacer en casa, en un hospital, entonces es lo mismo en la eutanasia. Tú eliges morir de una manera dolorosa, que vayas degradando tu ser, o quieres más bien morir en el momento que dice mi cuerpo no aguanta más y que todos tengan un recuerdo, una visión diferente de mí. Entonces, para mí todo eso se simplifica en respeto, respetar la decisión del otro y acompañarlo. Yo sé que para los seres queridos, para las familias es doloroso y decir, Dios mío, pero no, eliges cómo. Así como tú eliges a tus padres, eliges en qué familia naces, asimismo eliges cómo partes para ser parte de ese cielo. Dianita, Qué pena, hoy me tomé la palabra. Perfecto. Hay un tema que a mí personalmente me mueve mucho y es el tema de la eutanasia. No sé si conocen el término. Es cuando una persona, pues, entre comillas, no le han autorizado la eutanasia, pero sí le pueden aplicar la eutanasia y lo aprueba la iglesia. Que es decir, hay en algún momento la persona está tan grave que dicen, pues no le vamos a poner más medicamentos, que obre la naturaleza. Pues no se considera como un asesinato por ningún motivo. Sino dejar de hacer no es asesinar, ¿o No sí? es asesinato. No es asesinar. Y mira, en el caso de la eutanasia, es poner una medicina para llevarlos al final. Ok. Es lo mismo. Es una elección. Es una elección totalmente. Aquí es porque no colocan y aquí es porque colocan de más. Pero los dos van a llegar a lo mismo, a la liberación de tu alma. Es una decisión que tu alma elige sobre tu cuerpo. Total, porque se podría decir lo mismo cuando esos pacientes terminales ya están tan malitos y tan Sí, graves que lo cedan, que sería como lo mismo. es eso, pero con otros términos. Ok, listo. Gracias. Con gusto. bueno, Paulita, nos quedan por acá dos preguntas. La niña con 6 años que perdió a su abuelo, papá, ¿los niños ven la muerte de la misma forma que los adultos? Depende el manejo que le haya dado la familia. O sea, un niño ve las cosas de una forma tan natural, un niño ve las cosas de una forma tan auténtica y tan amorosa, que si tú como adulto o acompañante o como padre lo sigues llevando por ese camino, va a ser maravilloso. Pero si el niño va creciendo desde el temor, desde el dolor, desde el apego, pues el niño va aprendiendo eso. Entonces depende del ámbito en el que el niño se mueva. Hoy en día tú le hablas a un niño de la muerte y ellos saben que hay del otro lado. Ellos ven la muerte de una manera distinta. Ellos lo hablan de una manera natural. Hacen preguntas que tú dices, wow, esto a mí no se me hubiera ocurrido. Pero depende, vuelvo y repito, del círculo donde el niño habite. Porque pues si es un niño que está lleno de temores, de tabús y de miedos, el niño va a crecer igual. Pero si es un niño que tiene apertura a todos estos temas, va a ser diferente. Yo personalmente digo que esto es uno de los temas que deberíamos tocar
los padres, la familia como normal, normal. Y un punto de comparación muy bonito sería como hablar desde el momento del nacimiento físico para ese nacimiento después del final de la partida. Bueno, vamos con Eliet. Buenas noches, Paolita, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, muchas gracias. Agradecerte a ti porque cada que haces estos conversatorios son maravillosos. Qué Cada lindo vez me haces enamorar más del servicio y de las ganas de de dar estudiar más. bien. Yo tengo una pregunta porque es que en 2 ocasiones me ha sucedido. Cuando hay este caso de las muertes repentinas, que el Ujú. alma finalmente no sabe qué le sucedió y por alguna razón hace el contacto con nosotros y está perdido. Sí es mi misión y mi deber poderle comunicar. Son 2 preguntas. Poderle comunicar qué pasó, Sí, cómo sucedió y hay algún protocolo o uno simplemente lo dice como es y no hay ningún impacto en el alma, no sé, o sea, ¿cómo se sí. maneja eso? Sí, sí es importante que le comuniques, sí es importante que entres en ese diálogo. No importa la manera que se lo digas, siempre y cuando sea con amor. O sea, no que entres de una manera agresiva, brutal, no, sino tú muy amorosamente le dices, vamos a entrar en contexto, te voy a explicar lo que sucedió, mira, vamos a recordar, nos vamos a poner en esta escena, porque de la manera como tú hables, también esa alma conecta. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? Amor, que están buscando contención, que están buscando ayuda. Entonces, si tú tienes esa energía amorosa, ellos van a compenetrar contigo y van a entender más fácil la situación y su trascender va a ser más espontáneo, más rápido. Entonces es eso. Sí es importante que lo hagas. Sí, como misión es expresarlo, compartirlo para ayudarlos, para que no se queden divagando y simplemente con amor. También hago un ejercicio muy lindo que les enseño a, a los dolientes en un post. Es cómo comunicarse con ellos de corazón a corazón. Es un ejercicio súper sencillo, súper lindo, y es la conexión de ese corazón a corazón, y lo sienten, lo viven, y llegan en una paz y una tranquilidad. Dicen, no pensamos que en algo tan sencillo pudiéramos lograr algo tan grande. Entonces, de esa misma manera puedes conectar con esas almitas para ayudarlos a trascender y que entiendan. Y es simplemente, tú estás sentadita ahí donde estás, invitas energéticamente al alma que te esté pidiendo la ayuda o que ya esté ahí contigo, lo invitas que también se siente, cierran sus ojitos, conectan de tercer ojo a tercer ojo, la conexión desde el infinito de corazón a corazón y empiezas a expresar todo lo que estás viendo y lo que estás sintiendo. Eso mismo es lo que está sintiendo el otro. Y tú vas a sentir como libera. Y tú vas a sentir esa paz. Ahora, si sientes que te quedó haciendo falta algo, te va a llegar en el momento o ese ser no te lo va a permitir hasta que no se exprese. Y tú vas a ver que es un ejercicio de 3 5 minutos. Para nosotros es tiempo, para ellos no, porque ya no existe el tiempo. O sea, allá no hay día ni noche, allá todo es claridad. Bueno, Qué Paulita, hermoso, Pau, gracias. Con gusto, corazón, siempre. Paulita, de verdad que este tema ha estado cada vez este programa es más bonito. Ha sido muy especial el día de hoy, qué chévere. Gracias a ti. Sé que muchas personas les gustaría aprender a ser tanatóloga y tomar esto como una opción de servicio para la humanidad. ¿En dónde, cómo te pueden contactar o cómo pueden tomar un curso virtual? ¿Qué podrían hacer? Bueno, podemos hacer un taller virtual, pues porque yo en este Mm. momento me encuentro de este ladito. Podemos hacer un taller virtual mientras llega el momento de que yo vuelva a viajar y hacemos esa conexión presencial. Entonces podemos, las personas que estén interesadas me contactan a mi WhatsApp, armamos un grupito y con mucho gusto les doy el taller. Es un Sí, taller de vida, un taller para nosotros mismos.
publiqué WhatsApp del que termina en 0192. Sí, señor, más uno, Ok, porque es de Estados Unidos, sí, sí. 201-920-0192. Ok, puse también Instagram, PAF 2020, 2022, Face Paola Fonseca y el correo poli27@mns. Ok, msn.com. ok, listo. Entonces ahí están para que contacten. De verdad que sí vale la pena tomar este curso, este taller Sí, virtual. es un taller y son muy lindos porque Sí, hay un aprendizaje no solo para ayudar a trascender, sino empezamos por nosotros mismos. sí, 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 sí. Sí, ok. Es Bueno, muy Paulita, lindo. de verdad que ha sido muy, 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 muy especial este programa. Me gustaría que nos hiciera luego un mensaje, ¿sí? Ya para cerrar. Naem nos va a hacer unos parroquiales, mientras que tú vas pensando qué mensaje le damos. ¿Ok? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Naem, Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me indica si se ve, por favor. Sí. sí. Bueno, los esperamos a todos el 18 de noviembre en preguntas y respuestas del poder que hay en ti. La segunda parte, las preguntitas que nos quedaron por ahí pendientes de la primera parte. Estas preguntas fueron del formulario que publicamos, o sea, todas estas preguntas son de ustedes. Entonces, bienvenidos el próximo 18 de noviembre. Y el 25 de noviembre nos acompaña Jesús Moreno con Escuela de Dones, Maestros y Guías. Va a ser una sesión maravillosa que no nos podemos perder todos. Entonces, los esperamos puntuales y vámonos agendando. Bueno, Paulita, entonces, ¿qué nos puede decir para cierre? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por abrir sus corazones, muchas gracias por permitirse en sentir, por permitirse en escuchar y por permitirse en ver un poquito más allá de lo que es esta conexión divina entre el cielo y la tierra. El mensaje es que cuando conectamos desde el corazón el cielo con la tierra, es cuando de verdad aprendemos a vivir para tener un buen morir. De la manera como vivamos, podemos llegar a ese gran final. Y qué rico que desde ahorita, siendo conscientes, empezar a sacar de esa maleta lo que no necesitamos. Y no solo para la muerte, sino en el día a día. Esa maleta son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las cargas y todo lo demás. Entonces, con infinito amor les digo y los invito a que empecemos a listar la maleta de una manera diferente. Veámosla de una manera diferente, que sea la más elegante, la más bonita, la más fina, pero ojalá la que esté bien vacía. Qué chévere. Bueno, Entonces, con mucho amor para todos y gratitud infinita. Paulita, da muchas, muchas, muchas gracias. Muy bonito programa. A Te ti, felicito por esta inspiración tan especial. A todos gracias a ti y a ustedes, todos. Carito, Demasiado muchas hermoso. Gracias. gracias. A ti, mi por- Will, Paulita, bienvenida siempre. Mi Sabes que carito, te gracias. queremos Ya- muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, están muy bien correspondidos y cuando vaya a Colombia les hago saber. Claro que sí, Brilla, acá nos gracias. vemos. Gracias, un abrazote y linda noche para todos. Bueno, Bendiciones. Bonita noche para todos. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias, muy lindo el Paula. programa. Noche para Gracias, todos. feliz noche a todos. Ay, muchísimas gracias, hermoso programa, bendiciones, gracias. Gracias, feliz noche. Tares portadores de esperanza, sus dones como los ciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrir la chispa divina que nos habita y compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y
compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder.